A todos nuestros televidentes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa noticioso. Estamos para mantenerlos al tanto de los eventos más importantes del día. Comenzamos con las noticias. La asambleísta Valentina Centeno de ADN denunció que intentan declarar al presidente como mentalmente incapaz. Esto tras la aprobación en el Pleno del cambio del orden del día, propuesto por Blasco Luna, para debatir un reportaje sobre Noboa publicado en The New Yorker. Aquí la noticia. Sin embargo, la vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el Pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Quieren repetir las prácticas del viejo Congreso. Por eso le digo, aquí vamos a... no nos sorprendería también que empiecen a volar ceniceros en este Pleno de la Asamblea. Y realmente, para nosotros, más allá de que no nos sorprende, como digo, las prácticas de la vieja política, sí nos parece que más demencial que declararle la lucha al narcoterrorismo de manera radical es pedir sanciones para tu propio país. Más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos y conceptuales, por quienes, dándole la espalda a quienes te votaron y te eligieron en las urnas, uniéndose con los enemigos. Más demencial es hablar de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea, y otros asambleístas rechazaron las afirmaciones de Valentina Centeno sobre la inhabilitación del presidente Daniel Noboa por incapacidad mental. Aclararon que la moción de Blasco Luna no aborda ese tema. Presentamos sus declaraciones. La Asamblea Nacional, a través de un proyecto de resolución presentado por el legislador Blasco Luna, pretendía declarar la inhabilidad del presidente Daniel Noboa. Eso es falso, de falsedad absoluta. Quienes estuvieron siguiendo o quienes están siguiendo la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional pueden constatar que la resolución que se presentó es por dos motivos. El primero, y aquí está la resolución, el primero es para rechazar y condenar enérgicamente como ente máximo de representación del pueblo ecuatoriano las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones emitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de los presidentes de los pueblos hermanos como El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, y además también pidiendo disculpas públicas a los pueblos hermanos. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, advirtió que la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís será letal, ya que aumentará el precio de los combustibles, un factor clave en la producción. Esto, según Issa, elevará los costos de los productos de primera necesidad. Aquí la noticia. Es muy lamentable las decisiones de los gobiernos de turno frente a la economía del país. Para nosotros es letal el tema de incrementar los precios de los productos, en este caso de los combustibles, porque es un factor de la producción. Al ser un factor de la producción, prácticamente incrementa el precio de los productos de primera necesidad. No es un problema solo de los que tienen los vehículos. Esto han querido posesionar a nivel internacional, a nivel nacional, que es un problema de los que tienen vehículos. No, como es un factor de producción, incrementa en la economía general de todos los ecuatorianos. Aquí en el Ecuador en este momento, 2 millones de ecuatorianos viven con menos de $1.60. En el Ecuador de este momento, 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Imagínense, personas que viven con menos de $1.60 al día, 5 millones de desempleados. Sin embargo, por el efecto del incremento del precio de los combustibles, incrementará la alimentación. Pero la gente sin trabajo, la gente empobrecida, tendrá que acceder a la alimentación más cara. Por ello es nuestra lucha que se entienda que no se beneficia a los pobres. No está pensado en una política de compensar a todos los pobres, sino aquí en un engaño de que es posible compensar a ciertos sectores que prácticamente no va a resolver nada. El juez Julio Inga dispuso que Xavier Muñoz cumpla el 10% de la pena de 92 meses por obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial. Esto se traduce en una condena de 9 meses de prisión para Muñoz, quien deberá cumplir su sentencia según lo dictado por el tribunal. Aquí la noticia.
La bancada de Revolución Ciudadana rechaza las declaraciones de Verónica Zarauz, emitidas en un medio, que buscan vincular al exvicepresidente Jorge Glass con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificándolas de infundadas e irresponsables. Presentamos la noticia. Rechazar las declaraciones emitidas en un medio de comunicación por la señora Verónica Zarauz, al intentar decir que el ex vicepresidente Jorge Glass tiene algo que ver en el asesinato del señor Fernando Villavicencio. Esta es una declaración antojadiza, vergonzosa y, por supuesto, es también una declaración interesada de la señora Verónica Zarauz. Nosotros rechazamos estas declaraciones. Aquí se conformó una comisión multipartidista en donde la Revolución Ciudadana solo tiene un miembro. ¿Qué determina la comisión multipartidista? Que los responsables, los primeros responsables de lo que le ocurrió al señor Fernando Villavicencio son los que tenían su protección. Paola Pavón, presidenta del Congope y prefecta de Pichincha, informó que la asignación a los GAD es del 8,3% del presupuesto general del Estado, 2.942 millones de dólares americanos. Si la Cumbre de Inversiones Ecuador 2024 es exitosa, se financiarán proyectos que superarán esta cifra. Aquí la noticia. Quiero mencionar que la asignación a los gobiernos autónomos descentralizados corresponde al 8,3% del presupuesto general del Estado, que corresponde a 2.942 millones de dólares. Es decir, que si logramos éxito en esta cumbre, estaríamos cubriendo un valor de proyectos superior al 100% del presupuesto total de la asignación anual de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta demanda de inversión levantada desde el territorio se transforma en desarrollo, con proyectos de infraestructura vial, riego, drenaje, agua potable, saneamiento, residuos sólidos, turismo, gestión ambiental, fomento productivo, tecnología y generación hidroeléctrica. Estos proyectos serán presentados en estos 2 días a los multilaterales, a los fondos de cooperación, a las firmas de inversión que participarán en las mesas de negociación con el fin de poder, en un futuro cercano, concretar el financiamiento para su ejecución. El asambleísta Jorge Peñafiel denunció este 19 de junio, en la sesión de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio a los exvocales del Consejo de la Judicatura. Los asambleístas de Revolución Ciudadana aprobaron una prueba nueva presentada a última hora por Wilman Terán. Aquí la noticia. El día de ayer, en horas de la noche, a última hora, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, en mayoría, en ese momento, decidieron aprobar la solicitud de prueba nueva que el señor Terán había presentado a última hora. Esto evidencia que la intención de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización, en el caso Metástasis, en el juicio político, es precisamente defender a Wilman Terán y defender la narrativa y las responsabilidades que este señor tiene con el país. Recordemos que este señor Terán es acusado de crimen organizado, de obstrucción a la justicia, y siguen habiendo más casos en donde se encuentra involucrado. Sofía Espín, asambleísta de Revolución Ciudadana, rechazó la decisión del Tribunal de Apelación que negó el habeas corpus de Jorge Glass y anuló la resolución sobre su detención en la Embajada de México en Quito. Esta sentencia es una vergüenza. Ni siquiera hubo audiencia. Aquí la noticia. El primer punto es, como bancada de la Revolución Ciudadana, rechazar la sentencia emitida el 7 de junio por la Corte Nacional de Justicia al declarar que fue legal la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, argumentando que fue legal invadir una embajada porque estábamos en estado de sección. Eso es gravísimo. ¿Acaso la Convención de Viena prevé alguna excepción? Es una vergüenza esta sentencia, en la cual ni siquiera hubo audiencia. No se permitió que
expresidentes de la República de la región, premios Nobel de la región, participen a través de Amicus Curiae. No se conoce en qué momento se dio esta audiencia. Esta sentencia, en donde participa el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es una verdadera vergüenza para el sistema de justicia ecuatoriano. El doctor Carlos Figueroa, amigo cercano de Fernando Villavicencio, calificó como inútil a la comisión ocasional que investigó el asesinato del excandidato presidencial. Figueroa exigió a las autoridades que no dilaten ni paralicen más el proceso investigativo. Presentamos sus declaraciones. Queremos que ese proceso se agilite, se pueda saber y puedan juzgar a los autores materiales del proceso, y que también posteriormente se abra para que poder conocer, para poder indagar sobre quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando, porque esto fue un asesinato político que la Asamblea desafortunadamente se fue en contra de él, de ese informe que solo fue respaldado por una sola asambleísta, y salió pues algo realmente inaudito como resultado de esa investigación, entre comillas, que realizó la Asamblea Nacional. Jorge Acaiturri, asambleísta, calificó como lamentable el apagón nacional de este 19 de junio, afirmando que nuevamente deja al país en tinieblas. Acaiturri expresó su preocupación por la situación, destacando la urgencia de abordar los problemas que causaron este corte de energía. Aquí la noticia. Lamentables acontecimientos que tienen nuevamente al país en tinieblas y que demuestra que no ha habido la previsión ni la planificación adecuada para darle mantenimiento a la generación, a la red de transmisión y distribución energética. Hace mucho tiempo se sabía que había congestión en la red de transmisión y que estas cosas podían llevar a ocurrir, y para eso se debieron priorizar los recursos para darle los mantenimientos o para aumentar la expansión de la red. Entonces esperemos que el gobierno nacional aprenda de estos errores. Ellos no crearon esta crisis, la han heredado, pero un error solo se consolida como un error cuando uno no está dispuesto a revertirlo. Ojalá que aprendan de lo que está sucediendo para que el pueblo ecuatoriano no continúe en tinieblas y prioricen los recursos para las cosas importantes, en este caso para garantizar derechos de la gente.